Pues buenas tardes, compañeros y compañeras. Gracias por venir. Como sabéis, el acto de hoy va a ser un poco, vamos a situar un poco las claves del conflicto de la limpieza viaria de Madrid. Y bueno, aquí hay un par de compañeros de la limpieza que van a hacer unas intervenciones. Y nada, yo soy Giorgio, voy a hacer un poco una introducción de qué son los comités para la unidad obrera. A mi izquierda tengo a Miquel, barrendero y republicano, que va a hacer un poco un desarrollo histórico de la lucha de limpieza viaria en Madrid, en concreto alguna huelga en el año 93 bastante potente. Un poco más a mi derecha está Benja, que se va a centrar en la parte más concreta de esta huelga y de este último conflicto. Y a mi derecha más inmediata, Alberto, que va a hacer un poco la valoración que se hizo desde el CUO de Madrid sobre este conflicto y la necesidad de la unidad de la organización de toda la clase obrera en los CUOs. Posteriormente a las intervenciones haremos un pequeño debate. Finalizado el debate, haremos una presentación de una caja de resistencia que vamos a hacer desde el CUO de Madrid, una caja de resistencia permanente para luchas obreras. Y luego ya pues ponemos un poco de música y podemos tomar unas cervezas, tomar unos montaditos y bueno, allí al fondo también está un compañero con el puesto de material, que tenemos unos calendarios y unas chapas y bueno, todos los beneficios que tengamos hoy van íntegros a la caja de resistencia y una parte, según el dinero que saquemos, probablemente sea el 50% del beneficio, lo enviaremos a los compañeros de Pan Rico de Santa Perpetua, de Barcelona, que llevan 18-19 semanas en huelga indefinida. Semanas. Bien, pues por introducir y por situar un poco qué son los CUO y para qué sirven. Los comités para la unidad obrera surgen por la necesidad de unificar a todo el conjunto de la clase obrera desde la base, es decir, potenciar las asambleas. El porqué de esto es porque estamos en una situación en la que existen multitud de sindicatos, cada uno tiende a lo suyo. Tenemos las dos grandes centrales sindicales con sus cúpulas vendidas a la lógica del pacto y la negociación, cuando no estamos en ese momento, sino estamos en el momento de la lucha. Tenemos los sindicatos llamados alternativos o minoritarios, que algunos no dejan de ser del propio marco de un sector o de una empresa y que intentan, las luchas que llevan son demasiado parciales. Entonces, uno de los puntos fundamentales de los comités para la unidad obrera precisamente es superar esa fracción que hay y esas fricciones que hay intersindicatos. Lo hemos vivido en nuestro centro de trabajo, ¿no? Yo es que no quiero saber nada de ti porque tú estás afiliado a comisiones y yo soy de UGT o yo soy de CGT y no quiero saber nada contigo porque eres de uso. Entonces, precisamente, esa es una de las cosas fundamentales por las que estamos en esta situación, por las que nos aplican contrarreformas laborales y no somos capaces de llevar la lucha a un nivel de combatividad, precisamente por esa desunión que hay y por ese fraccionamiento sindical. Entonces, con esta base, desde los comités para la unidad obrera, hacemos un llamamiento a que todos y cada uno de los trabajadores y las trabajadoras de Madrid y del Estado están afiliados a un sindicato, sea el que sea, la verdad, da exactamente igual, siempre y cuando intervenga de unas posiciones de clase, defendiendo los intereses de la clase obrera y no los intereses de cualquier otra clase. En ese sentido, potenciamos la asamblea para recuperar los órganos de verdadera decisión de todos los trabajadores. Si en la minería no hubiese asambleas, no se ganarían las huelgas. Si en la huelga que se ha mantenido en la limpieza no hubiese asambleas, los trabajadores no hubiesen luchado, no se hubiese conseguido ninguna victoria. Así en cualquier sector, en cualquier empresa, si conseguimos unificar todas esas luchas, independientemente del sindicato, porque con los pueblos que hacen se supera a los sindicatos, no queremos romper con ellos, todo lo contrario. Son herramientas que tiene la clase obrera que son necesarias, son imprescindibles, por eso hay que potenciarlas, pero siempre desde una posición de clase. A nivel de CUO de Madrid, nos constituimos en mayo del año pasado, hicimos una asamblea donde vinieron bastantes compañeros y compañeras, pero al ser un proyecto un poco que
tengo que dejar mi sindicato, los cubos son un sindicato, no son un sindicato, no sé qué hacer, no tuvo el avance que en su día podría tener. Hoy en día nos vemos en una situación diferente. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de esa unidad. El mayor ejemplo es el último conflicto del que venimos a hablar hoy. Sin esa unidad no se hubiese conseguido nada. Puedo poneros el ejemplo también del pozo de Cerreo, de la minería, donde gracias a potenciar la asamblea de trabajadores allí, dirigida por los cubos, con unas posiciones de clase, tiraron a la patronal, tuvieron que retroceder, no hubo despido y le garantizaron los salarios. Eso solo se ha dado por la unidad y la organización de los trabajadores desde la base, porque era la asamblea la que realmente llevaba la lucha y no se llevaba vaya a saber qué sitios o desde qué despachos, como pasa en algunos sitios. Poco por situar cómo en Madrid cómo hemos venido trabajando. En sanidad hemos tenido intervenciones a través de los cubos en el Gregorio Marañón y el 12 de octubre. Allí hemos conseguido juntar grupos de trabajadores en un momento dado, como que es la huelga del 14 de noviembre, de forma que durante esa huelga fuese estos trabajadores vinculados al cubo los que de alguna forma realizasen unos piquetes informativos superando lo que desde el comité de empresa se proponía, que era 2 días antes de la propia huelga, convocar un encierro. No tenía ningún sentido. Los propios trabajadores, al darse cuenta que lo que tenían que hacer era luchar, precisamente gracias a estas organizaciones los cubos, eso se superó. Esto también, por irme un poco hacia atrás, si conocéis las primeras comisiones obreras, no el sindicato que hay ahora, sino las primeras, que eran organizaciones, bueno, eran comisiones, como su propio nombre indica, que al margen y por encima del sindicato vertical, trabajadores de algún sector, de alguna empresa, se organizaban por un conflicto en concreto. Despedían a unos compañeros, venía una bajada salarial, ellos se organizaban y llevaban la lucha a un término hasta el objetivo, que era la victoria. Una vez que finalizaba el conflicto, esa comisión obrera desaparecía, pero se dieron durante los años 50 y 60 muchas a lo largo y al ancho del Estado. Entonces, un poco la síntesis de los cubos es precisamente eso: se potencia la asamblea de trabajadores, la unidad y la organización desde la base para llevar a cabo la lucha y para obtener la victoria, obviamente, porque no venimos a perder. O sea, si estamos unidos y organizamos, ganamos. Y hay que ir mucho más allá. Ahora mismo, en la situación en la que estamos, se suceden las huelgas. Tenemos a los compañeros de alumbrado, ahí ven un compañero al fondo, que han empezado la huelga indefinida anoche. Hay calles enteras de Madrid principales que están ya apagadas. Tenemos a los compañeros de la lavandería central hospitalaria mejorada, que están en huelga indefinida, ya llevan 7 o 8 días. Bueno, vosotros, todos los de limpieza vial y parques y jardines, habéis estado en huelga también. Y hay huelgas a lo largo y al ancho del Estado. Necesitamos una huelga general. Desde los cubos, lo que tenemos que hacer, cada uno de nosotros, es coger a nuestra sección sindical, coger a nuestros sindicatos, a nuestros delegados, a nuestras secciones sindicales, al comité de empresa y decirles que necesitamos una huelga general, que presionen a los sindicatos. Porque es que está muy bien estar en la cúpula diciendo qué hacer y qué no hacer, y pacto este, negocio lo otro, pero la fuerza la ponemos nosotros. Y no estoy diciendo de romper con los sindicatos, todo lo contrario, son herramientas que necesitamos. Pero hay que presionarles para que convoquen una huelga general, porque se están dando muchas luchas parciales que por sí solas no sirven para nada. Entonces es necesaria esa huelga general. Y bueno, como no quiero enrollarme más, que ya he quedado bastante coñazo, algunos ya me han oído bastantes veces hablar de los cubos, luego si queréis, luego cuando nos estemos tomando algo, pues estoy a vuestra disposición para explicaros cualquier cosilla más concreta sobre los comités para la unidad obrera. Entonces, pues le cedo la palabra a Miquel, que haga esta exposición sobre la parte de la huelga del 93, un poco la lucha histórica en la limpieza de Madrid. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia, agradecer a los CUB que hayan organizado un acto de este tipo y al Centro Obrero y Popular Antonio Gades por habernos cedido el espacio. Y bueno, tampoco me voy a enredar mucho, voy a contar un poco que el proceso de privatización que estamos sufriendo en Madrid y en el resto del Estado no es una cosa de ahora bajo el pretexto de la crisis, sino que viene ya de hace tiempo. Y en el caso concreto de Madrid, pues bueno, en el año 91, cuando Álvarez del Manzano llega al ayuntamiento,
y nombra a Esperanza Aguirre concejala de Medio Ambiente, ya esta tipa ya se atreve a decir que le costaba lo mismo limpiar 7 distritos con funcionarios que 14 con empresas privadas. Eso ya dice mucho de lo que esta tía iba a hacer y de su afán privatizador. Y bueno, transcurrido un tiempo, llega el año 93, y en el sector de la limpieza pública viaria, las empresas que ya habían sido privatizadas por el PSOE, no nos olvidemos, que no solamente el PP, el PSOE ya empezó con la privatización en los 80, pues convocan una huelga indefinida. Y básicamente lo que estaban pidiendo era la equiparación de salario y de jornada con los trabajadores que todavía eran de titularidad pública. Y bueno, pues básicamente lo que había era una diferencia de salario de unas 400.000 pelas de la época al año. Son 2.400 euros de ahora, que a lo mejor no supone una pasta del copón, pero en aquella época 400.000 pelas era mucho dinero. Y bueno, por poner así un ejemplo significativo, en la calle Alcalá, el que barría una acera tenía unas condiciones laborales, porque era un trabajador público, y el de la otra tenía otras condiciones, muy por debajo. De ahí vino el lema de aquella huelga, que era misma escoba, misma función, equiparación. Y bueno, y Esperanza Aguirre, lavándose las manos como concejala de Medio Ambiente, dijo que era un problema entre trabajadores y empresas, que nos recordará bastante a Ana Botella, lo que está diciendo ahora, que parece que no han inventado nada, ¿no? Que han tenido buena escuela estos personajes. Y bueno, básicamente el ayuntamiento quería demostrar que con la empresa privada el servicio sería más barato que con la titularidad pública, pero realmente lo que era más barato eran los jornales. Y bueno, pues tras 32 días de huelga salvaje, ¿no? Como dicen algunos los voceros de los medios de comunicación, así un poco de la prensa burguesa y demás. Pues nada, se desconvocó la huelga, tuvieron un mediador, ¿cómo se llama? ¿Un mediador? Sí, tuvieron que recurrir a la mediación porque las posturas eran muy opuestas y era imposible llegar a ningún acuerdo. Y bueno, aunque no consiguieron una de las reivindicaciones básicas, que era el 7% de subida salarial, pero sí consiguieron muchísimas de las conquistas sociales que tenemos hasta ahora. Que por ejemplo en nuestro sector tenemos las 35 horas semanales desde entonces, gracias a la lucha de esta gente, que en otros sectores a día de hoy todavía es impensable, ¿no? Y eso es bastante importante. Y bueno, pues pasada esta huelga, bueno, pasaron unos años y demás, en el año 96, Esperanza Aguirre deja de ser concejala de Medio Ambiente y para ser López Viejo, que algunos lo habréis sufrido, algunos de los compañeros que estáis aquí. Y bueno, continúa con el proceso de privatizaciones casi hasta el 99 y 2001 y así, cuando se inventa el tema del SELUR para blanquear todo el dinero y demás. El tío empieza a hacer carrera en el PP, llega hasta ser diputado de la Comunidad de Madrid, bueno, y a día de hoy de los mayores implicados en la trama Gürtel. Así que os podéis imaginar un poco cómo funciona esta peña. Y bueno, pues tampoco voy a contar mucho más de esta historia. Yo creo que doy paso a Benja, que puede decir cosas más concretas de la huelga de ahora y de lo que hemos sacado, lo que hemos perdido y demás. Y luego a la hora de las preguntas, pues ahí ya nos enrollamos un poco y contestamos a cosas más precisas. Bueno, pues hola, buenas tardes, yo soy Benjamín, soy un compañero también de Níquel, del mismo parque, casualmente, pero bueno, también llevo pues unos 10 años más o menos en el sector y os puedo contar cómo ha ido más o menos. Empezaríamos con los preámbulos de la huelga, que nos podríamos centrar en que esto no viene de golpe, sino que empieza con la merma que nos van haciendo de trabajadores, es para llegar a la reflexión final. Os digo, la merma que empieza de trabajadores en el año 2010 aproximadamente, que se rebaja pues el servicio entre un 15 y un 20% con el tema de pues la supresión de campañas de la hoja que antes existían, con el tema de paulatinamente ir dejando la no renovación de contratos de compañeros, es decir, la gente que había eventual pues la iba dejando terminar el contrato y no se la renovaba. Ya nos plantaríamos en la reforma laboral, que eso pues bueno, ha sido lo más nefasto que ha podido pasar a la clase obrera. Y esa reforma laboral, ahí es donde yo creo que se debería haber centrado en su momento lo que ha dicho el compañero de los cubos, una huelga general, pero mucho más potente, y haber parado eso de alguna manera porque iba a determinar el destino y el futuro de muchos trabajadores y de muchísimas familias, que es lo que al final se ha ido viendo con muchos gremios, con el nuestro y con otros. ¿Cómo arranca esto? Esta huelga arranca mal, porque arranca lo primero dividiéndonos. ¿Cómo nos dividen? Pues lo primero, en
lo que nos plantean en el expediente de regulación de empleo extintivo, lo plantean 3 de las empresas, que son OHL, Fomento y Valoriza. La que no lo plantea sería CESPA, que lleva el lote 1 de centro, que son unos 1000 y pico trabajadores. La intención que ellos tenían, según esto también es una reflexión personal, era dividir el sector en 2 y que no hubiera esa pelea. Luego también se daba la circunstancia en el tiempo de que había 3 distritos que también cumplían contrato más tarde, que era Aravaca-Moncloa, que yo pertenezco, Chamberí, y también sumado sería el Pao de Vallecas, de aquí. Esos distritos tienen contrato hasta marzo, con lo cual ellos pues dijeron, bueno, en principio los expedientes de regulación de empleo solo van a ir dirigidos a unos trabajadores. Lo que pasa es que también el 90% o el 100% del sector entendió que lo que iba a pasar a un lado iba a pasar a otro y que al final el tema de la bajada de sueldo posible nos podría afectar. Siempre esa unidad nos daría más fuerza. Eso estuvimos todos de acuerdo. En el tema de la huelga se arrancó mal porque hubo también división en el tema de los sindicatos, que en su momento pues los 2 mayoritarios en la mesa de negociación, que son la Unión General de Trabajadores y las comisiones obreras, pues estaban divididos en cuanto a fechas en el conflicto. Pero bueno, al final esas diferencias se pudieron salvar y hubo una unidad total. Entonces ahí es donde arrancó la huelga y arrancó pues como todos más o menos hemos visto. Anterior a esto, pues bueno, anterior a esto nace también mucho más con la jugada, digamos, traicionera y civilina que hicieron en agosto. Primero, cuando se plantean los pliegos de condiciones de esto, ya de momento no se fija el número de personal. Eso ya, el 90% de las personas que trabajamos en este sector y los que no trabajamos y tengan un poco de idea de cómo funciona esto, son puestos de trabajo que no cubre, puestos de trabajo amortizado, porque al final los impuestos nos están cobrando más. Desde que esta gente entró, desde que el PP entró, subió los impuestos, con lo cual ellos lo tenían muy bien en ese sentido y encima con la reforma laboral tenían pues una conjunción de herramientas perfectas para meternos mano por donde querían. Y de hecho, a pesar de los avisos que se les hicieron al concejal de Medio Ambiente y su equipo, nada más llegar el primer día del contrato, ya de entrada se despidieron 350 trabajadores. A pesar de todas las dificultades, lo que pasa es que bueno, esto se hizo en agosto y mucha gente dijo, bueno, y esos, en ese momento, ¿por qué no se planteó un conflicto? Para empezar, porque seguramente un 40 o un 50% de la plantilla estaba de vacaciones. No estaba ni trabajando. Para seguir, porque el impacto hubiese sido, esto es una reflexión personal, ¿vale? Hubiese sido mucho menor a nivel de poder haber hecho algo. Luego, todo lo que hemos visto en esta huelga se ha sacado solo con una cosa, ha sido la unión y la pelea en todos los frentes. La pelea en todos los frentes ha sido a nivel mediático, a nivel de internet, a pesar de que ellos tenían todas las herramientas, porque no se nos puede olvidar que las grandes corporaciones que llevan esto son las que parten al final el cotarro en todo. Te da igual que te vayas a obra civil, que te vayas a carretera, son las que llevan el cotarro en todo y son las que están partiendo pues, el cotarro en todo. Entonces era una pelea complicada y se tuvo que hacer en todos los frentes posibles. Al final, gracias a esa unidad y gracias a los compañeros, que muchos están aquí y muchas otras personas que apoyaron, pues se consiguió el resultado. Yo no me voy a enrollar mucho, pero la reflexión de la huelga, mucha gente dice que ha sido un éxito. Yo digo que debemos aprender de esta huelga para el futuro. Lo primero, un error muy grande que se cometió fue en la negociación casi al final. Fue un error que nos pudo costar muy caro por el tema de que desde la mesa negociadora intentaban parar lo que eran las acciones que estábamos llevando a cabo, diciendo, bueno, venga, tenemos un preacuerdo, vamos a parar esto, y al mismo tiempo sacaban unos servicios mínimos de unas empresas por ahí, y eso fue una maniobra disuasoria que nos pudo costar, y hoy en día desde el tiempo y a todo lo pasado lo vemos, nos pudo costar la huelga. Nos pudo costar perfectamente el haber perdido mucha fuerza, porque eso es como si llevas un coche a 120 y lo paras a 50, y el recuperarte te va a costar mucho. Y ellos lo sabían. Al final, gracias a Dios, se pudo salvar eso, pero de éxito para otros gremios, para otros conflictos, éxito no me parece. Para nada en un sentido.
al final el objetivo que tenía tanto el ayuntamiento, de pasteleo seguramente, y la empresa lo han sacado, porque el porcentaje que querían de bajada, si hacemos números, lo han sacado de sobra. Porque si tú mandas 800 trabajadores a un expediente extintivo al año, o sea, al mes, estás mandando, bueno, 800 trabajadores aproximadamente, que se van todos a un expediente extintivo en el cual están yendo al paro y ya no están cobrando, y luego cuentas la congelación de algún artículo en el cual se tienen que coger y suplir pues tanto las bajas, enfermedades por ITES, jubilaciones, etcétera. Quiere decirse que tío que no esté en la empresa, sueldo que se ahorran, y al final ellos están cobrando lo mismo. Con lo cual, al final, ¿dónde han sacado? Ellos han sacado el mismo porcentaje. La única diferencia, ¿sabéis cuál es? Que en vez de sacárnoslo a los trabajadores, que también no lo han sacado porque por eliminación somos ciudadanos, lo han sacado al conjunto de ciudadanos. Porque en 3 años tendremos 1000 barrenderos menos en la calle, fácilmente, que es lo que ellos perseguían de objetivo. Y además está el falseo de los pliegos que hicieron en su momento, que fueron 1500 personas. Ya estamos hablando de 2500 más los eventuales que tendrían antes. Quiere decirse que en 3 años fácilmente tendría que haber en este sector. Solo estoy hablando del sector de limpieza pública diaria. Ya no quiero meterme en las cifras de jardinería porque no sé si habrá alguien, pero no me puedo meter. Podríamos tener 3000 personas menos en la calle, haciendo una función y los impuestos son los mismos. Hombre, como ciudadano a mí me jode porque yo pago impuestos los mismos o más. Como trabajador lo veo desde una postura que al final, pues, no lo han cargado todos sobre lo que querían cargarlo, que eran los trabajadores. Y espero que sea para el futuro una lección buena, es decir, lo que es la unidad y lo que es no cometer errores que se han cometido en muchas negociaciones. Yo no me voy a enrollar mucho más. Si alguien tiene un turno de palabra, pues podemos abrirlo e intentar aclararnos cualquier duda que tengáis. Y por encima es lo que hay. Bueno, pues nada, yo voy a intervenir. No soy trabajador del sector, como la gran mayoría lo conocéis. No estoy afiliado a ningún sindicato todavía, porque no he podido dilucidar cuál es la mejor opción en mi centro de trabajo. Pero no por ello dejo de hacer unidad sindical, acción sindical, y por ello estoy en los cubos. En ese sentido, en esta huelga, si queréis, pues yo en esta mesa pues seré la pata del pueblo, de la intervención que ha tenido el pueblo trabajador madrileño un poco, que ha sido uno de los factores importantes, porque en ningún caso suplanta la primera fila que son las plantillas que han estado en el combate, pero sí un poco de esa gran solidaridad de clase que se ha generado, y que se ha generado desde el mero apoyo nominal hasta la actividad más contundente que se pueda desarrollar en una huelga. Entonces, bueno, dicho esto, voy a hacer un poco, enlazando un poco con algunas cuestiones que ha ido diciendo Benja, la evaluación que se puede hacer. Lo primero es que a nivel de las secciones sindicales ya no se pueden plantear las huelgas como antes. Ya no podemos plantear las huelgas pensando que solo con decir que nos vamos a la huelga indefinida nos van a dar lo que pedimos. Ya no estamos en esa posición en la que podemos arrancarle simplemente con la amenaza. Y creo que el primer fallo, o la primera actitud que tuvieron los sindicatos era la de oye, que vamos a la huelga indefinida, ¿eh? Bueno, pero es que te han dicho, vale, pues venga, vente. Y es cuando se dio el combate, que es como, venga, pues a ver quién puede más. Que es básicamente una huelga de clases, una huelga definida, que es una manifestación de la lucha de clases, en lo concreto, en un sector en este caso. Ese combate que se plantea debería haber estado organizado desde hace mucho tiempo. Una huelga indefinida es un combate muy duro, entonces lo primero era que se tenía que haber organizado mucho antes. Pero bueno, ya nos lanzamos a la batalla y ya se produce el primer error, que es que, o el primer error que, entenderme que en ningún caso pretendo soltar cátedra, es un poco darle un desarrollo a la resolución que sacamos del cubo. Entonces, el primer error es que nos dejamos olvidados a los 350, ya se está quedando como el nombre de los 350 olvidados, ¿no? Los grandes olvidados de la huelga. Pues sí, es que eso había que haberlo situado en el primer orden de reivindicaciones, no despidos, pero incluyendo aquellos que están ya no subrogados despedidos. Entonces eso, primer así error en lo concreto. Más allá de cómo se plantea la huelga, tenemos esa
inicio de división sindical, que si con unas fechas, que si con otras, pero bueno, se consigue solventar y tenemos el día 4 una enorme demostración de fuerza con una gran manifestación en Madrid precedida por otra concentración delante del ayuntamiento en la que ya se puede palpar el alto nivel de combatividad que presentáis todos y todas, que ya se podía prever que se está decidido a luchar hasta vencer, y eso ya se podía palpar. Pues, por ejemplo, no se puede permitir que esa noche ya esas plantillas movilizadas en el centro de Madrid se vayan a casa. Ese día ya había que haber tenido un comité de huelga conformado por los diferentes sindicatos, ya se vería cómo, se traería de los diferentes comités de empresa una representación. No voy a entrar en las cuestiones técnicas, pero un comité de huelga como un único mando central que dirigiese y distribuyese todas las fuerzas que había en el conflicto. Es decir, si tenemos 800 trabajadores que van a estar en cada cantón dando la batalla cada día, vamos a organizarlos bien, y vamos a distribuir las fuerzas y vamos a permitir que este conflicto se llegue hasta el final. Entonces, pues eso. Luego, eso que derivó la falta de, digamos, esta forma de enfocar el conflicto provocó o causó que durante más bien la primera semana hubiese cierta desorganización, de no saber muy bien cómo distribuir las fuerzas, no digo a nivel de cada cantón, sino a nivel de todo Madrid. Y ahí fue cuando una de las principales características de esta huelga suplió la falta de ese mando central, que fue la gran y la enorme autoorganización de los trabajadores en cada cantón. Que sí que creo que en cada cantón se dio la autoorganización de los trabajadores y la máxima unidad. Por lo menos es lo que yo he podido apreciar allí donde he estado. Y eso en cierta medida permite suplir la falta de un comité de huelga que dirigiese todas las fuerzas. Entonces ya se fue fraguando durante esa primera semana, se fueron fraguando un poco cómo iba desarrollándose la huelga. Pues en estos cantones se iba a estar todo el día para que no saliese nada, en aquellos cantones se iba a ir en determinados momentos y otras cosas que se irían haciendo. Eso se fue gestando durante la primera semana. Y ya fue cuando quizá a nivel de los sindicatos fue cuando se ve viendo que, hostia, que esto va en serio, que no se cede, que no están cediendo, que llevamos una semana y seguimos que no se ve la luz al final del túnel. Y ahí fue un poco cuando ya también el ayuntamiento y las empresas empezaron a jugar sus cartas, porque ellos también estaban sosteniendo la lucha. Y ahí quizás se produce otro de los hechos clave de esta huelga, que fue el momento en el que Ana Botella, nuestra gloriosa alcaldesa, que se caracteriza por sus grandes intervenciones, en este caso realizó un chantaje público a las plantillas y una amenaza de romper la huelga. Me acuerdo con una asamblea que tuvimos entre esos días que justo Benja decía que cómo podía ser eso de romper una huelga. Pues es que la legalidad burguesa, los burgueses y los representantes de los ayuntamientos y en cualquier institución se asaltan por donde quieren. En ese caso es ilegal romper una huelga contratando a una empresa pública o privada, pero lo hicieron. Y ya tenían preparado el decreto ese de salud, no sé exactamente cómo es, pero el decreto de salubridad que iba a permitir eso. Lo tenían preparado, más allá de cómo estuviese en las calles, pero ya lo tenían preparado. Entonces eso era ilegal. En ese momento en el que te plantean esa amenaza, ese chantaje, se tiene que responder con decir, sí, pues nosotros más. Y de verdad que lo que yo he podido vivir en las calles es que las plantillas hubiesen sido hasta el final. Es que había unidad y se iba a fraguar una organización capaz de resistir esa batalla, por dura que fuese hasta el final. Pero en ese momento hubiese sido un órdago por ambas partes y se hubiese recrudecido la lucha. Pero es que había posibilidades de hacerlo y había, de verdad, la moral estaba alta y había capacidades para llevarlo a cabo. Pero no se hizo, se dejó estar ahí y bueno, para más Inri Traxa estaba en ERE. No sé cómo está exactamente el conflicto, pero bueno, que tuvieron que recurrir a mercenarios contratados a través de Randstad, una TT, porque la plantilla de Traxa se negó a trabajar. En un acto de, yo creo que de responsabilidad, básicamente. Véase, como lo ha dicho Benja. Pues eso, de responsabilidad y de una posición buena desde el punto de vista de la conciencia de clase, ¿no? Un poco identificando que los problemas de los compañeros eran los propios. Entonces, dicho esto, llega el día en que se acerca la fecha que van a salir a la calle las empresas contratando a los mercenarios para esquirolear.
Y bueno, pues no se percibe ese contraataque de los sindicatos, que están sosteniendo las negociaciones, que no por sostener negociaciones es malo, que es que hay que hacerlo y es que hay que intentar arrancarles como sea, pero nos situamos en la fatídica noche del viernes. Fatídica un poco exagerando, pero es que fue así, que teniendo, y que algunos estabais, habiendo fuerzas que contaban más de 300 trabajadores, se les mandó a casa, con un preacuerdo. Un preacuerdo en manos de la patronal no vale nada. No vale nada, no vale nada. La palabra de la patronal, hasta que no la arrancas, una firma y al día siguiente va a intentar revertirlo. Pero en ese caso era un preacuerdo en el que, entre otras cosas, se comprometían a que no hubiese despidos y al día siguiente lo volvieron a plantear sobre la mesa. Entonces, esa noche se mandó a los piquetes para casa, con un desconcierto y una sensación ya de, por un lado, como el que se había ganado, eran un poco las noticias que llegaban, que se había ganado y que ya nos podíamos ir a casa. Y al día siguiente, según fue pasando el día, fue como, hostia, que no, que nos están metiendo bla, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y qué era lo que pasaba? Que la patronal se sentó en la mesa con una posición de fuerza mucho mayor, con las plantillas en casa y desmovilizadas, con una sensación de victoria, y por otro lado con Madrid limpio, con un piquete patronal, con Trapsa, con los esquiroles, limpiando Madrid. Con lo cual, el viernes nos sentamos a negociar los sindicatos y la patronal con un equilibrio de fuerzas, más o menos, y al día siguiente la balanza ya estaba desequilibrada. Entonces, esa noche no sé qué se hubiese podido hacer. El despliegue policial era enorme, pero siempre se podía hacer otra cosa. Si vas al centro de Madrid, nos vemos en los barrios. Y si vas a los barrios, pues nos vemos en el centro de Madrid. Todo se hubiese podido ver. Pero lo que no se puede hacer, y una de las grandes lecciones es aprender que nunca se tiene que destensar la cuerda en la negociación con la patronal. Nunca, hasta el final hay que mantener la presión. Y es una de las principales cosas en las que se suele ceder, que es cuando confiar en la buena disposición de la patronal. No digo en este conflicto, sino en una gran lista de conflictos, lo que se suele tender de buena fe a pensar que bueno, que ya nos están diciendo que estamos aproximándonos al acuerdo, que es mejor no presionar. Eso creo que lo habréis podido escuchar todos y todas muchas veces, de oye, que estamos acercando posturas, no hay que presionar ahora, hay que estar ahí para poder llegar al acuerdo. No, nunca. Eso es una de las lecciones principales. Siempre hay que mantener la tensión hasta el final, porque por un lado permite contraatacar, sea cual sea la última propuesta o el último viraje que dé la patronal, y por otro lado porque permite saber decirles, oye, que estamos con la misma fuerza que ayer y que vamos a seguir con la misma fuerza mañana si nos seguís planteando el combate, así que firmad lo que nosotros os ponemos sobre la mesa. Yo personalmente creo que se hubiese podido llegar a hacer que firmasen lo que planteaban los sindicatos, que eran 0 despidos y 0 euros de rebaja salarial, más allá de la contención de 2 años, de la congelación. Personalmente creo que se hubiese podido arrancar eso, porque es que la cohesión que había en los cantones, la dinámica que se estaba organizando, y por otro lado, lo que es el pueblo trabajador madrileño, ya estaban llegando muestras de solidaridad efectivas, ya estaban las manifestaciones, en Carabanchel hubo una, en Vallecas otra. Entonces, por así decirlo, la segunda fila ya se estaba activando, la segunda fila del combate, es decir, los barrios ya estaban apoyando, se estaba gestando la caja de resistencia. Nosotros íbamos a lanzar la caja de resistencia para apoyar la que se estaba convocando por otro lado, es decir, que ya todo lo que era la segunda fila se estaba poniendo en guardia, y si se podía mantener el conflicto. Y yo creo que hasta la victoria. Pero eso eso se desperdició a mi modo de ver. Entonces el sábado pues nos plantamos con una situación de la patronal mucho más fuerte y al final lo que valoramos es que ahí lanzarse al contraataque hubiese sido un suicidio, porque ahí ya la mayoría de las plantillas estaban asumiendo lo que esa noche se firmaba, y como tal se vio el domingo en las asambleas que hubo. Yo tuve la oportunidad de estar en una y bueno, la capacidad de participación que había pues era poca, pero bueno, la verdad que las plantillas estaban contentas con lo que se había firmado y no era el momento de lanzar el contraataque, en ese momento no era ya posible. Pero bueno, eso es un poco la principal lección, que por resumir es que nunca se puede dejar de tensar la cuerda con la patronal, y si se rompe, que se rompa con fuerza de organización y a luchar hasta el final. Y por otro lado, destacar que en este caso lo que más ha habido ha sido unidad en cada cantón y autoorganización, pero que incluso eso no va a suplir las funciones que pueden
que puede tener un mando central que dice, vale, tenemos 800 trabajadores que están al pie del cañón todas las noches a donde digamos, y que puede distribuir, puede decir pues que aquí soy más importante, que aquí soy menos importante, que aquí hay que tensar más por aquí o lo que sea. Y que además puede organizar cosas, que era quien lo tenía que impulsar, las acciones sindicales, ese comité de huelga, pues la caja de resistencia u otras acciones. ¿Qué se puede extraer también para el resto de sectores? Yo creo que sí que se pueden trasladar eso. 5 minutos me dicen. Yo creo que eso sí que se puede trasladar. ¿Y qué hemos venido haciendo después? ¿O por qué llegamos a presentar los comités para la unidad obrera? ¿Y qué se ha venido haciendo? Pues mira, nosotros no planteamos ninguna batalla pensando que se puede perder. Pero algunas se pueden perder. Algunas se pueden perder. Pero ¿qué tiene que dejar? Al día siguiente de haber dado esa batalla, tiene que dejarnos más organizados, más unidos y con más capacidad para combatir que el día anterior. Y no para luchar solo en nuestro sector, no para luchar solo en mi empresa, sino para lanzarnos al combate del conjunto de la clase obrera. En ese sentido, por ejemplo, desde los hemos mantenido una asamblea en la que sacamos, en la que algunos de aquí presentes participasteis, y de ahí sacamos un poco de trabajo, que no significa estar en movilización sostenida, no significa estar todos los días haciendo algo porque hay que vivir, hay que comer, hay que dormir y esas cosas, pero significa estar siempre rechazando la dinámica de paz social y sabiendo que estamos en un combate constante contra la patronal, que es la lucha de clases. En ese sentido, por ejemplo, hemos ido a los cantones de Hormigueras, de Josefa Díaz y de Aguacate a explicar a los compañeros de esos cantones esta valoración que hacemos, a explicar, a decirles que la lucha, esta batalla ha terminado, pero que la lucha continúa. Que ahora vienen los compañeros del alumbrado público con un conflicto que en ciertas claves se parece bastante al de la limpieza, que hay otros compañeros en huelga, decía antes a Giorgio que no era de 18 semanas, que era desde el 13 de octubre, que si mal no cuento no son 18 semanas, pero bueno, que desde el 13 de octubre en huelga. 8 igual. Pero la lavandería central, 7-8 días, es decir que si diésemos un manual de cómo están aplicando los capitalistas los recortes, es en todos los sitios abaratar la fuerza de trabajo y prescindir de fuerza de trabajo, es decir, despidos y trabajar más por menos. Eso es el manual que están siguiendo en todos los sitios. Trabajar más y cobrar la mitad. Y eso es lo que vemos en todos los sitios. Y eso es lo que hay que combatir, no en cada sitio, sino con el conjunto de la clase obrera. Y aquí se ha hablado ya que una de las herramientas, o en este momento que vivimos, porque no estamos en un momento de toma del poder, ni no sé en eso, este momento, el arma que tenemos para evitar todo eso es la huelga general, que es la única forma de responder toda la clase obrera unida contra todo lo que nos están haciendo, no unos malos gestores, no unos malos gobiernos que tal, no sé qué, sino los capitalistas. Entonces, a la huelga general, como respuesta de unidad de la clase obrera. Y yo le voy a dar una pequeña pincelada muy rápida a lo que ha dicho, porque lo que tenemos que tener claro para cualquier conflicto, da igual que sea de alumbrado, de lavandería, de la MT, de lo que sea, lo que es súper importante que tenemos que tener claro, que yo lo vi muy nítido en su momento, es los conflictos son por dinero. Si ellos pierden más, nosotros ganamos. Si ellos no pierden, la cagamos. Lo digo para que cada uno saque la reflexión. En cuanto a la mesa negociadora, también te digo que era gente que estaba acostumbrada a negociar muchos conflictos colectivos y que son gente que está curtida, pero esa maniobra que tuvo de mala fe la patronal, también te digo que no es tan común como tal, y por eso pilló a todo el mundo con la guardia baja. Y también lo digo un poco rompiendo la lanza, porque me consta de gente que estuvo en la inspección, en la última negociación, que hubo gente de la mesa negociadora que salió casi llorando por el tema ese, mismos compañeros, de decir, madre mía, como se vaya esto a tomar por culo la responsabilidad. O sea, te quiero decir que había gente que estaba muy metida. Y en cuanto a los compañeros, puedo decir que muchos compañeros de este sector, un porcentaje muy alto, es que prácticamente detuvieron su vida para dedicarse las putas 24 horas a esto, con perdón de las 24 horas del día a esto, controlar servicios mínimos, estar de piquete, pero sindicalistas y no sindicalistas. Si hubiese habido más fuerza hubiésemos tenido, pero coincido también en las reflexiones que ha hecho el compañero, solo era dar esto.
Bien, pues vamos a debatir un poco. Voy tomando palabras y planteéis cualquier cuestión a cualquiera de los 4 que estamos aquí o cualquier reflexión que queráis hacer. Y nada, una vez que pasemos al debate, por lo que os comentaba al principio, presentar un poco esta iniciativa de una caza de resistencia permanente y luego ya pues nos podemos tomar algo y dejamos de darle el coñazo. ¿Alguien que quiera intervenir? Si veo alguna palabra más voy... Buenas tardes a todos y a todas. Ciertamente yo hablo como un ciudadano que ha apoyado incondicionalmente esta misa, como otros muchos, y lo que sí se ha percibido desde fuera ha sido, ya se vio, como han dicho los compañeros de la mesa, la enorme determinación de esta lucha, ya en Cibeles se vio, o sea, una gran determinación. Y esto es un punto de inflexión en las luchas de la trabajadora, sobre todo en Madrid. Es un punto de inflexión. Están inspirando a las compañeras y compañeros de Mejorada, etcétera, etcétera. Todo lo que habéis dicho con respecto a Cubo me parece no una cosa interesante, sino una necesidad. Una alianza intersindical con militantes de los diversos sindicatos y no militantes. ¿En qué área? ¿En qué perspectiva? Precisamente porque si la huelga ha llegado con limitaciones, pero ha sido un triunfo, ha sido por la enorme determinación de los trabajadores y el apoyo ciudadano que ha empezado a asomar, ¿no? A aflorar, pero sobre todo ha sido por vuestra determinación, que ha quitado el sentir a todos y las burocracias jodiendo la marra, ¿no? Tal o cual persona en la negociación puede ser honesto y no puede entrar en juicio, pero como han dicho compañeros, ¿qué pasa con los sindicales? ¿Qué pasa con los delegados? ¿Por qué no se convocan? O sea, aquí hay temas políticos de fondo en los que no voy a entrar. Lo único que quiero manifestar es mi apoyo incondicional a CUO, porque lo que hace falta es construir una alianza intersindical. No rechazar a ninguno, como han dicho. No, no. Los sindicatos, si quieren o no quieren, tienen delante de ellos tareas, problemas que resolver de los trabajadores y las trabajadoras. Y si hay un instrumento que puede coger las disidencias, entre comillas, de los demás sindicatos, ponerlos para reforzar los sindicatos, porque es una renta, y quitar esas direcciones, ese es el camino. Es el camino, lo que me ha dicho el compañero, la unidad de la clase. La unidad de la clase empieza por resolver necesidades que tenemos. El hecho de que en vuestra lucha, que fue una lucha contra el ERE, mucha gente no intervino. No intervino porque las unidades sindicales no quisieron, porque saben que ningún trabajador fijo con la figura de los ERE y la reforma laboral que está en curso, de hoy a mañana se puede estar en la calle. Entonces, yo concluyo simplemente deciros que adelante, tenéis todo mi apoyo personal en esa perspectiva de construir esto. Y esto hay que llevarlo tan lejos como podamos, todos, trabajadores en activo, parados y ciudadanos, ¿no? Si me permitís decir algo acerca de las marchas que están haciendo, lo digo, y si no, me parece. Sí, claro. O sea, en este contexto, estáis informados, yo soy muy breve, de las marchas sobre Madrid. En marzo. Entonces, lo importante de esto es que sindicatos están asumiendo esto y colectivos no tan definidos como el vuestro lo están haciendo. Y lo que se pretende es venir a Madrid y no hacer como se ha hecho tradicionalmente. Lo digo sin actitud ni crítica, que se ha venido, es para quedarnos y mover algo. Para quedarnos y mover algo. Inspirados en vuestra lucha que habéis llegado. Entonces, simplemente que estáis invitados a participar en todos los aspectos, con críticas, con reflexiones, etc. Hay asambleas de parados también. Y dar las gracias, sobre todo, que es una cosa que nos hemos dejado, bueno, lo ha dicho él, a las asociaciones de vecinos, pero es que ha habido mucha gente que activa o no activamente ha contribuido a que esto pudiera salir para adelante. Muchísima gente, asociaciones de vecinos, los vecinos que han entendido el conflicto en general, porque somos ciudadanos nosotros mismos y hay que entenderlo y hay que ser solidario en todos los sectores, y el apoyo a todos los sectores es ahora mismo vital, más que nunca, porque esto es una maquinaria que va dirigida con unos pasos muy directos y muy claros a una ruptura total
de clases, a que unos trabajemos por el cacho de pan con el látigo en la mano y otros tengan unos niveles altísimos. Eso es lo que ellos persiguen, es el objetivo y se ha visto claro. Y además, si ves en las negociaciones cómo en muchas negociaciones se suben, por ejemplo, creo que me comentaron en la de Panrico, no sé si estoy seguro, un 66% el sueldo. Los directivos, nada más adquirir ese contrato, o sea, hay una división entre, mucha gente dice lo que determina lo que es violencia o lo que es tal. Habría que hacer un punto de inflexión, porque la gente que pierde su casa o que no tiene para dar de comer a sus hijos, esa violencia me parece mucho más gratuita y mucho más rastrera que quemar un contenedor, o otro montón de cosas. Y yo lo digo y yo no defiendo nada, y es a título personal, porque yo también pertenezco a una sección sindical y aquí estoy hablando a título personal, porque entiendo que este proyecto me gusta y me quiero implicar porque es bueno. Yo quiero ayudar a otras personas igual que muchos de los que estamos aquí. Si quieres contar algo más, si nos da una siguiente palabra. Yo valoro de forma bastante positiva las intervenciones que se han hecho hoy y sobre todo de la forma que se ha tratado, que es para aprender de los errores, para que los compañeros y compañeras de limpieza que van a hacer la huelga han empezado ayer o hoy, no me acuerdo. Alumbrado. Que no sigan los errores que han cometido y como principal objetivo de errores que he podido vivir yo en la huelga de limpieza serían en la forma de cómo nos ha luchado contra los sindicatos, que ha habido momentos en que han querido desmovilizar a los huelguistas de cualquier manera, de cualquier forma, y aparte con chulería, como hemos vivido en la calle de Los Figueras. Y quería preguntarte, como habías dicho, de cómo podías evitar y cómo luchar contra el conflicto cuando te quieres desmovilizar tus propios sindicatos. Bueno, pues aquí habría dos cosas que habría que tener, lo que es, habría que tener criterio propio, que muchos, yo me meto el primero, no lo tuvimos porque confiamos en que la gente que lo estaba haciendo, y estoy seguro que lo estaban haciendo con la mejor fe porque me consta. La cuestión es que en un conflicto se miden, para empezar, cuando se empieza un conflicto como empezamos lo que se miden en fuerzas. Y para seguir, ellos ya en el punto que estaban, cedieron un poco, pero cedieron un poco colándola por debajo. Pero fue una maniobra, también te digo, que no tendría por qué haber llegado al punto que llegó. Pero para el futuro, a mí desde luego, que no quepa duda, o a muchas de las personas, no nos va. Pues yo me acuerdo que le pregunté aquí al compañero y a otra persona mayor, su padre, que tenía mucha experiencia, y me dijo: hombre, no lo sé, macho, yo no creo que sea buena idea ahora tirar la toalla. Pero bueno, seguimos las indicaciones un poco en ese momento, pensando que estaba cerrado el acuerdo prácticamente, y la sorpresa nos la encontramos al día siguiente todos. Y eso, intentar pues sacar las reflexiones para el futuro y hacer las cosas de otra manera. No obstante, bueno, ahí estamos todos. Al final, tanto los sindicatos como cualquier organización, no es nada sin los trabajadores, eso está claro. Y las empresas, que nos quede claro, porque eso quede súper claro. Ellos creen que tienen la sartén por el mango, que tienen la fuerza. Las empresas no son nada sin los trabajadores. Y para el futuro que lo tengamos claro todos. Yo quería también ahí... No sé si a lo mejor antes de que te vengas tú quieres comentar alguna cosa más. No, yo simplemente puntualizar una cosita, que es un error que se comete de forma muy frecuente, que es cuando las sartenes ya está hirviendo y la gente que gana no se la puede apagar, no se la puede echar agua. Y es un error que se va cometiendo de forma muy frecuente en la movilización. El tema es si se consigue el objetivo, pero... No, yo creo que la historia, hasta ahora no hemos conocido una herramienta, por lo menos en Madrid, al estilo de los cubos, ¿no? Que quiera devolver un poco el carácter democrático a los sindicatos y que tengamos la capacidad de decisión de los trabajadores. Y al ser una herramienta desconocida y que estábamos empezando, no hemos sabido canalizarlo, y muchas veces nos hemos dejado, o se han dejado algunos, influenciar por las cúpulas sindicales, ¿no? Se han burocratizado y jerarquizado y demás. Pero que a partir de ahora, sí, yo creo que a través de herramientas como los cubos, haciendo asamblea de trabajadores, podemos solventar estos errores y que en el futuro, sabiendo lo que nos ha ocurrido, yo creo que seremos capaces de tirar para adelante. Al final los sindicatos harán lo que digan los trabajadores, eso también lo digo,
O sea, si en un momento determinado está en una mesa de negociación y hubiésemos dicho en una asamblea todos los trabajadores, de aquí no se levanta un centímetro nada hasta que no readmitan a los 350 trabajadores, pues hubiésemos echado el curso. No sé si hubiésemos perdido o ganado, pero podríamos haberlo peleado. Yo tengo la sensación de que estábamos cerca del límite. Hay que conocer también las cifras y muchas cosas, pero tengo la sensación de que estábamos cerca del límite. No se negoció mal, pero ya te digo que para mí no fue un éxito, ¿eh? Y lo digo de tal, porque se vende como tal, pero ha habido colectivos que han peleado mucho más duro y que han plantado cara con mucho más cojones, en el sentido de decir, llegar a unos extremos increíbles, no me entendáis mal, ¿vale? Mucho Pero, más tiempo. exactamente, mucho más desgaste, mucho más tiempo, mucho más dinero, y al final han perdido. Por eso lo que digo siempre es, el dinero, lo primero que hay que mirar, que ellos pierdan más y medir las fuerzas. Y saber, pues, que analizarlas y hacer las cosas bien. Y el tema de la asamblea, por supuesto. Si se me permite, voy a hacer una reflexión muy breve. He dicho antes que estoy de acuerdo con el proyecto del CUBO, una alianza de los sindicatos. Y en este contexto, una reflexión. No debemos ver los sindicatos a través de los ojos de la burocracia. El sindicato es un instrumento de clase. Lo que ocurre es que hay una dirección que no corresponde hoy a la necesidad de los trabajadores. Pero no podemos, creo que no podemos, digo como reflexión, juzgar a los sindicatos como instrumento de clase por el oportunismo de las burocracias sindicales. Además luego cambia mucho, depende del sector, la empresa, todo. Hasta el delegado que haya, es que eso... Alberto quería hablar, está ahí. Sí, trabajadores. Bueno, pues como os iba diciendo. A ver, voy a intentar además, como contestar varias cosas que se interconectan. ¿Cómo solventar eso? Por ejemplo, lo de aquella noche, cómo dar una respuesta, cómo no sé qué. Por ejemplo, si hubiese habido un mando único, lo llamo así, pero si hubiese habido ese comité de huelga, se sale en ese momento dado de la reunión, hubiese habido otra estructura. A lo mejor en cada cantón hubiese habido alguien que pudiese comunicar in situ y en el momento lo que se está debatiendo. A lo mejor en una asamblea, simplemente en ese momento, ¿se sigue para adelante o no? Esto es lo que hay, lo que nos plantea ahora mismo. ¿Tiramos para adelante o aceptamos? Pero eso, para haber conseguido eso, tenía que haber habido una estructura mucho más definida y mucho más estructurada, si se me permite repetirlo, desde el principio. Por ejemplo, así hago de pronto, que no sé cómo se... pero nada, nos han propuesto esto. ¿Qué se hace? ¿Tiramos para adelante? Pues a los hormigueras decimos que sí. Aquí en la Florida se dice que no, en no sé qué, no sé... Y se lleva eso a la mesa, pues decimos que no. O decimos que sí, pero ya ha habido, por lo menos, se ha tanteado a las plantillas como cuál era lo que se planteaba. Eso por un lado. Y eso se cerca con que la única forma de hacer esto posible, la única forma de prevenir eso, de cómo los cubos, no sé qué, no es que sea una asamblea no es que sea una unión de sindicatos, no es como una coalición de sindicatos, es recuperar la única herramienta que permite de verdad en cada centro de trabajo hacer valer las posiciones de los trabajadores, que es la asamblea de trabajadores. Y que aquí habéis llevado varias asambleas de trabajadores, pero por ejemplo yo el año pasado que tuve la oportunidad o la suerte, o que allí me llevó la acción sindical al 12 de octubre, no sabéis lo desolador que es, que no es una asamblea de trabajadores, sino ningún tipo de nexo de unión donde los trabajadores discuten, no sabéis lo desolador que es. Aquí por lo menos se ha habido previas a la huelga, no asambleas de trabajadores, pero asambleas de cada sindicato. Aquí ha habido asambleas por lote, por lo menos una durante y otra al final. Es decir, que eso ya es un paso adelante. ¿Y cómo se consigue eso? Porque antes decía alguien si las cúpulas pretendían desmovilizar. Nosotros volvemos siempre mucho al ejemplo de Cerredo. En Cerredo sostuvimos, los Cubo encabezaron una huelga de 4 meses indefinida, siendo la única mina que sostuvo el único pozo que sostuvo esa huelga. No fue cuando la gran lucha minera que nos llevó a aquella situación, sino fue a los 6 meses, 7, fue este año. En marzo de este año empezó. Hasta junio, 4 meses duró. Y ahí, por ejemplo, las direcciones provinciales de comisiones de SOMA no querían, decían que no era el momento, pero allí el Cubo, con gente de SOMA, con gente de comisiones, llevaba a la Asamblea de Trabajadores, oye, que esto es lo que tenemos, era una rebaja salarial en aquel momento del 15% y un aumento de no sé cuántas horas, que se aplicaban... 65 despidos.
y 65 despidos que se aplicaron en otras minas, en otros pozos se aplicaron así, pero ahí la Asamblea de Trabajadores dijo que no lo aceptamos y el CUO, con gente del SOMA, con gente de comisiones, llevó eso para adelante, porque la Asamblea había dicho que no, y ya me puede decir el director provincial de no sé qué, regional, comarcal, que no sé qué, que la Asamblea de Trabajadores ha dicho que para adelante y vamos para adelante. Y así eso, cada paso que se iba dando, se iba llevando a la Asamblea, entonces no hay posibilidad de crear esa cúpula, porque estás en todo momento respondiendo ante la Asamblea de Trabajadores, te debes a ello, y no porque seas algo fuera, sino porque tú eres un trabajador más, te debes a eso. Entonces esa es la única forma para evitar esa burocratización desde cada centro de trabajo, que es recuperar la Asamblea de Trabajo como espacio donde las secciones sindicales habitualmente rinden cuenta de lo que se está haciendo, donde de haber un cubo se rinde cuenta de lo que se está haciendo y donde se ratifica, y cada paso que se da es de todos, es asumido por todos, con los aciertos y con los posibles errores. Y ese es el único paso, retomar la Asamblea de Trabajadores, y eso es uno de los pilares, o el pilar básico del cubo. ¿Alguna intervención más? Asambleas, comités, comisiones y piquetes. Bien, Como se llama, pero unidad y lucha. bien, si no queréis intervenir y queréis hablar, veo que tenéis sed, hambre, alguno, alguna. La presentación de la caja de resistencia permanente para luchas obreras. Bueno, durante todo, o sea, venimos hablando, no creo que haga falta explicar mucho mal por qué surge esta necesidad. Precisamente para esa huelga de 4 meses y medio que mantuvieron los mineros de Cerredo, estuvimos preparando una caja de resistencia y justo en el momento de sacarla ganaron. Entonces llegamos un poco tarde para ello. Obviamente estamos en tantas cosas que al final no te da tiempo a sacar todo. Entonces, para que no nos vuelva a pasar eso, entre otras cosas, decidimos sacarla adelante ya. Aquí tenemos una hucha, ahí en la barra hay un huchón, porque es 3 veces esto, y ahí en la mesa de material hay otra hucha. Es algo simbólico, realmente esto pretendemos llenarlo, pero pues, si tenemos medio millón de euros, pues vamos a poder suplir todas esas luchas que se van a dar y bueno, incluso podemos comprar hasta tanques y ganar seguro. Pero bueno, desde la modestia de esta organización, o sea, nosotros lo tenemos claro, los comités para la unidad obrera son una organización de clase. Como tal, ejercemos una de las partes fundamentales, que es la solidaridad de clase. Entonces, por eso precisamente vamos a empezar a recaudar dinero. De momento vamos a disponer en este acto de estas huchas. Habrá una hucha permanente que se quedará en este local y ya empezaremos a poner otras huchas en otros locales que queden permanentes. De aquí hasta final de año vamos a ir buscando sitios